Bienvenido de nuevo a otro espacio en este momento donde hoy tenemos como invitado al quien es presidente de la Cámara Municipal del municipio de Chacao, y compañero de la Mesa de la Unidad Democrática y vecino del municipio de Chacao, Manuel Rojas Pérez, con la intención de seguir discutiendo, como ha sido la idea principal de este espacio, que es discutir y analizar la importancia que tienen los municipios para el progreso del país y cómo hay que reivindicar ese trabajo y ese rol de los municipios. Con Manuel hoy estaremos buscando entender más cuál es el rol que tiene la Cámara Municipal, cuál es la importancia de la Cámara Municipal para poder desarrollar políticas públicas y decisiones, textos legislativos para los municipios y aparte de eso discutir parte de la realidad de lo que estamos viviendo en el municipio de Chacao. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos el día de hoy. Y vamos a empezar. ¿Qué es la Cámara Municipal? ¿Para qué funciona una Cámara Municipal y cuál es su importancia para los municipios venezolanos? Bueno, Diego, muchas gracias por tu invitación, muchas gracias por permitirnos la oportunidad de conversar no solo con vecinos de Chacao, sino con todo el público que nos ve por este medio, ¿no? Y, a ver, tu pregunta es bien interesante, porque muchas personas, a pesar de la importancia a nivel constitucional, a nivel legal, a nivel de Estado de Derecho que tienen los consejos municipales, muchas personas no saben lo que hace un concejal. El Estado se divide en república, estados y municipios. ¿Ok? La república ha habido manejado desde el punto de vista del Poder Ejecutivo por el Presidente de la República, por la Asamblea Nacional como órgano legislativo, los estados por el gobernador y por los diputados estadales, y los municipios por el alcalde y el consejo municipal. Cada una de estas tres estructuras tiene sus propias competencias. La Constitución, ¿qué hace? Divide, reparte las funciones del Estado entre la República, el Estado y los municipios para que haya una coordinación y no se pisen la manguera unos con otros. En el caso de los municipios, donde está el alcalde como el órgano que ejecuta las políticas públicas, tiene a su lado al Consejo Municipal. El Consejo Municipal, que es el órgano que hace las normas, hace las leyes municipales, que se llaman ordenanzas. Entonces, la primera función básica, fundamental, la primordial de todo consejo municipal es realizar las normas, realizar las ordenanzas de un municipio. Concretamente en el área de competencia, en lo que son las atribuciones que tiene cada municipio. ¿Cuáles son las atribuciones de un municipio? Fundamentalmente la vida local, lo más cercano que tiene el ciudadano, la convivencia pública, la convivencia ciudadana, lo que es los servicios públicos domiciliarios, agua, luz, electricidad, aseo, todo lo que tiene que ver con la policía preventiva en sus zonas, todo lo que tiene que ver con las mancomunidades, cómo se interrelaciona, por ejemplo, el municipio de Baruta con el municipio de Chacao, el municipio Libertador con el municipio de Chacao y viceversa. Esa forma de vida del ciudadano, lo más cercano, es lo que maneja el municipio. Y la Cámara Municipal, el Consejo Municipal, es la que realiza las normas para que se cumplan, para que lo cumpla el ciudadano y para que el Poder Ejecutivo Municipal, en la cabeza del alcalde, sea quien ejecute las normas que los concejales hacemos. Tenemos una segunda función que es fundamental también, que es la del control político, la del control de la gestión del alcalde y de todo el gobierno municipal. Cada vez que el alcalde realiza una función, nosotros como concejales, nosotros no solo que tenemos la potestad o la posibilidad, es que estamos en la obligación de verificar que esa actuación se haya realizado de manera debida, cumpliendo las normas procesales, cumpliendo las normas del debido trámite en cuanto a los recursos públicos en manejo de dinero público, que esa función además se haya realizado debidamente a los efectos de que el vecino, que el que habita o el que hace vida en ese municipio, efectivamente esté recibiendo una buena calidad de vida y esté recibiendo una buena política pública en su favor. Ahí te quiero atajar porque viene un caso particular en el municipio de Chacao donde los 7 concejales de la Cámara Municipal son de la Mesa de la Unidad Democrática o somos de la Mesa de la Unidad Democrática y tenemos un alcalde también de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cómo se entiende el control político? No como una oposición a las decisiones del Ejecutivo o a las decisiones del alcalde, sino realmente una función de Contraloría y asegurar que el procedimiento se haga bien. Pues, ¿cómo hacer control político sin romper la unidad? Es una pregunta que te agradezco, Diego, porque yo tengo tiempo ya señalándolo
en privado, en público, en conferencias, en entrevistas, que el control político no puede entenderse como una forma de oposición. El control político, al contrario, debe entenderse, lo sano es entender que los concejales hacemos control político para ayudar a la gestión. Cuando nosotros estamos realizando control político, cuando nosotros nos sentamos a revisar la gestión del alcalde, decirle, ve acá, alcalde, vamos a sentarnos a ver qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y comienzo a hacerle una serie de preguntas, a señalar mis inquietudes en cuanto a cómo se está realizando la función, lo que estoy es ayudándolo. Porque con ese control político yo lo que le estoy buscando es la forma de decir en dónde hay que mejorar, doy ideas para que eso mejore, y en lo que no haya que mejorar, pero sí se puede, en lo que no haya que mejorar, pero si de alguna manera podemos darle un valor agregado al vecino, también podemos hacerlo. La idea no es entender, Diego, para terminar, hay que entender que el control político que hacemos los concejales no necesariamente es para hacer oposición, sino por el contrario, para ayudar a la gestión. Pues el control político no necesariamente es saboteo. Así no no es para saboteo, nada, no para es nada. ponerle piedra en el zapato, no es pensar distinto, sino al revés. Buscar herramientas de cómo hacer una gestión más transparente, cómo hacer una gestión más efectiva y una gestión que atienda mejor los problemas del vecino. Absolutamente, porque a ver, todos los concejales, incluso los que no forman parte de la mesa de la Unidad Democrática, deberían tener como norte el bienestar de los vecinos, el bienestar de los ciudadanos que viven en el municipio, que hacen vida en el municipio, que son usuarios de los servicios del municipio. Y para eso a todo el mundo le conviene que la gestión sea exitosa, más allá de los elementos políticos a futuro, que si se reelige el alcalde, que si no se reelige, más allá de eso, a todo el mundo le conviene una buena gestión del municipio que sea. En nuestro caso, a nosotros nos conviene que la gestión del alcalde de Chacao sea una gestión exitosa, pero para eso nosotros como concejales tenemos lo que yo les explicaba ahorita, tenemos la obligación constitucional y legal de hacer control político, pero que eso se entienda como una ayuda, como un incentivo, como un impulso a esa gestión, no para sabotear, no para poner piedra, no para meter la pierna y que se caiga, no, sino para ayudar, para coadyuvar, para beneficiar, para que eso se entienda como una forma de ver dónde podemos meter la mano, dónde podemos hacer correctivos y dónde podemos simplemente decir, mira, esto está bien, hay que seguir haciéndolo. Es que ahí es donde viene, Manuel, en mi opinión, uno de los retos más importantes que tiene el sector democrático del país, que es reinstitucionalizar el país. Y dentro de esa reinstitucionalización se tiene que entender que el control no es solamente saboteo, o el control no es oposición, o el control no es buscarle la quinta pata al gato. El control es justamente asegurarse que hay una gestión eficiente. Porque el peor peligro que podemos tener nosotros cuando volvamos a recuperar la democracia en nuestro país es volver a tolerar a un ejecutivo que haga lo que quiera, claro, y que no haya balance de poder y que no haya otro cuerpo que lo controlen. Porque al final la Cámara Municipal es un contrapeso del Ejecutivo. La Cámara Municipal lo que hace es hacerle un control, hacerle seguimiento. Por ejemplo, uno de los casos particulares, que es el caso de la aprobación de créditos adicionales. Uno ve el ejemplo de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional levanta la mano todos como foca y le aprueban inmediatamente los recursos al Ejecutivo. Nosotros en Chacao nos toca revisar los créditos adicionales, asegurarnos que estén bien verificados, que estén bien montados y que ese recurso se utilice efectivamente de hecho, para lo que fue destinado. Creo yo, Diego, que parte de ese malentendimiento de creer que hacer control político es sabotear, viene un poco por lo que hemos visto en los últimos 16 años en Venezuela. Porque la Asamblea Nacional, siendo mayoría del partido de gobierno, ellos no hacen ningún tipo de control político y dejan que el presidente haga lo que le da la gana. Pero en otros sitios, por ejemplo en el estado Miranda, donde la Asamblea Legislativa, que son los diputados, el poder legislativo a nivel estadal, el control político lo utilizan en contra del gobernador Capriles de una manera absolutamente caprichosa, de una manera profundamente fascista, de una manera totalmente contraria al sentido, naturaleza y filosofía misma de lo que es el control político. Porque fíjate, cada vez que Capriles intenta hacer algo, pedir un crédito adicional, se lo niegan, sin razón alguna. La única razón es que el gobernador Capriles es de un partido político de oposición y la mayoría de ese consejo legislativo es del partido de gobierno. Entonces, es una mala práctica, pero desde la bancada de la democracia, que es la Mesa de la Unidad Democrática, nosotros tenemos que entender que hacer control político es mucho más que hacer oposición. Es así.
Y bueno, y ahí viene, ya quiero enfocarme en algunos temas ya puntuales de control político que ha ocurrido en nuestro municipio de Chacao, como el caso particular del tema del aseo. Sí. Ahí hemos dado una discusión importante. El primer programa en este espacio fue justamente conversando sobre el aumento de las tarifas del aseo. Y ayer tuvimos una sesión maratónica de varias horas donde interpelamos o se presentaron mediante la ordenanza de comparecencia la nueva empresa de aseo del municipio de Chacao. ¿Cómo funciona ese mecanismo y ese es un ejemplo claro del control político que realiza la Cámara? ¿Cómo fue esa experiencia ayer y cuáles son los aprendizajes que dejan esa experiencia ayer? Fíjate, ¿qué ocurrió ayer y qué ha ocurrido en las últimas semanas? En el Consejo Municipal de Chacao, o en el municipio de Chacao, hemos tenido una situación particular a razón de que el Poder Ejecutivo Municipal, utilizando su potestad, hay que decirlo, utilizando las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, bueno, hizo un procedimiento de contratación pública para llamar a distintas empresas de basura y hacer una nueva contratación. Resultó que una empresa ganó ese procedimiento, ¿sí? Pero ese procedimiento o la conclusión de ese procedimiento ha traído una serie de consecuencias que yo creo que son negativas, o yo creo que son que angustian, que es la expresión que yo utilicé ayer en la Cámara, tú estabas, que angustian a los que vivimos y hacemos vida en Chacao. ¿Angustian por qué? Bueno, porque en las últimas semanas hemos visto un servicio de prestación de aseo deficiente. Tenemos calles donde, bueno, donde se ven bolsas de basura, sitios donde incluso, me lo reportaban ayer en la noche, sitios en el casco de Chacao donde eso mismo ha generado un poco que animales rastreros se estén viendo, cosa que no se veía antes. Ante eso, ¿qué hace la Cámara Municipal? Lo que explicábamos. Nosotros, como Cámara Municipal, tenemos la potestad de hacer leyes, pero también de controlar la gestión de la administración. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Comenzamos a citar a la Cámara a los diversos actores de ese problema. A la Dirección de Ambiente, a la Comisión de Contrataciones Públicas de la Comisión de Ambiente, que es los que realizaron, lo que tenían la competencia para realizar ese procedimiento de contratación pública al cual hice referencia. Y ayer tuvimos en la Cámara, porque también lo citamos, a los directivos de la nueva empresa para que explicaran cómo llegaron ellos al municipio, qué estaban haciendo, cuáles eran sus planes en materia de recolección de aseo, sus planes en materia de barrido, cómo ellos pretenden implementar o ejecutar la política pública que pretende implementar el Ejecutivo Municipal. ¿Cuáles son? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Con qué cuentan? ¿Con qué personal cuentan? ¿Con qué bienes cuentan? ¿Cuál es la tecnología que tienen? ¿Qué le dan al municipio como valor agregado a lo que ya había anteriormente? Entonces ayer en la Cámara Municipal realizamos esta función, nuestra función contralora, para, una vez más, como te decía, para poder verificar qué es lo que está pasando, poder darle una respuesta a los vecinos además, porque hay que recordar que los concejales no estamos puestos aquí por el dedo de nadie, sino por la voluntad del pueblo, con los mismos votos con que llegó el alcalde, y estoy hablando general, no solo de Chacao, sino en cualquier municipio, con los mismos votos con que llega un alcalde, llega también un concejal. Por tanto, constitucionalmente tenemos el mismo rango. Lo que pasa es que tenemos competencias diferentes. El alcalde tiene una competencia administrativa, ejecutiva, y nosotros tenemos una competencia legislativa y de control. Pero como te decía, entonces el día de ayer realizamos esta función, ejecutamos nuestra potestad de imperio de llamar a los actores, pedirles explicación y nosotros a la vez con eso poder hacer nuestras propias conclusiones y tomar al respecto decidir lo que tengamos que decidir. Aquí tuve a Elizabeth Villanueva conversando sobre el tema del aumento del aseo del municipio de Chacao. Una decisión que fue otra discusión polémica, parte de lo que demuestra la importancia que tienen las cámaras municipales para tomar decisiones que no son solamente letra muerta, pues no son solamente ordenanzas que algunas se aplican y otras no se aplican, sino que realmente inciden directamente en la vida de los ciudadanos. Y ahí es donde se dio un ejemplo de eso. ¿Cuál es tu opinión con el tema del aumento del aseo? ¿Fue un aumento necesario? ¿Fue innecesario? ¿Valía la pena sacrificar el bolsillo del vecino a cambio de que la administración pública se ahorrara algunos recursos? ¿O realmente fue un error o es un error esa decisión de aumentar las tarifas del aseo? Sí, por cierto,
te agradezco que me permitas un poco exponer mi posición sobre este tema en concreto, ¿no? Porque en diciembre del año pasado, en el marco de la discusión del presupuesto para este año, para el ejercicio fiscal 2015, se plantea la discusión entre concejales, porque vemos que en años anteriores había una suerte de subsidio, ¿okay?, que es realmente un pago, un diferencial en la prestación del servicio de aseo. Eso se eliminaba. Y se eliminaba a raíz de un decreto que el ciudadano alcalde del municipio de Chacao dictó a principios de diciembre, si mal no recuerdo. Correcto. Donde aumentaba el servicio, la tasa, ¿okay?, el pago de lo que es la prestación del servicio. Lo aumentaba tanto para vecinos como para comerciantes del municipio. En ese sentido, y tengo que decirlo, Diego Charifker, como concejal del municipio de Chacao, se opuso desde el primer momento al aumento del servicio de aseo. En mi caso en concreto, yo sí pensaba que, bueno, que era muy poco lo que pagaba el vecino y el usuario, y ante eso hicimos una serie de reuniones con el Ejecutivo, donde nos dijeron, y eso es público y notorio, porque además fue en Cámara Municipal y están las actas grabadas, donde nos explicaron que el aumento iba a ser, primero, progresivo, y segundo, no iba a ser un aumento importante. Se habló de un máximo de 40% en los casos más graves. Resulta, y ante eso, yo particularmente opté por votar a favor de ese aumento, no del aumento, porque nosotros no aprobamos el aumento, sino lo hizo un decreto, pero sí voté a favor de pasar esa discusión a otro momento, porque ya había un decreto señalado. Diego Charifker sí había levantado su voz contra ese decreto, yo no lo hice en su momento. Ahora bien, estamos viendo en esta oportunidad, estamos viendo actualmente una serie de problemas muy importantes. El aumento de aseo no ha sido de 40%. Hemos visto casos donde llega a 200%, 250%. Sitios donde se pagaba 600 bolívares, ahorita se paga casi 4.000 bolívares. Como sucede en la Casa de Acción Democrática en Chacao, por ejemplo, pasó de pagar 600 bolívares a 3.900 bolívares. Eso no es 40% en ningún lado. Y eso está ocurriendo no solo ahí, sino en muchísimos sectores de Chacao. Entonces, lo que se nos explicó en diciembre, la información que yo particularmente solicité al Ejecutivo Municipal sobre cómo iba a ser la situación del aumento de aseo, no es como se nos explicó. No voy a decir que fue que nos engañaron, puede que haya sido un error, puede que no salió como se esperaba, pero en todo caso hoy día ese aumento de aseo yo lo considero particularmente un exabrupto, lo considero errado, y como yo en Cámara dije, bueno, yo lamento no haber escuchado a Diego Charifker en su momento. Yo lamento eso, pero sin embargo, bueno, para eso estamos en esto, para cuando se cometen errores, inmediatamente solucionarlos. En nuestro caso, ya yo he pedido públicamente que deroguen el decreto de aumento de aseo en el municipio de Chacao, he pedido públicamente eso, se lo he pedido también privadamente al alcalde, lo he hecho en la Cámara, y lo seguiré haciendo, porque creo que el problema del aumento del aseo en Chacao es mucho más de unos temas puntuales, es un tema generalizado. Definitivamente ese decreto tiene un problema muy serio en cuanto a su concepción y creo que debe ser derogado. Bueno, Manuel, nos quedó corto el programa, pero sí, agradezco mucho que hayas asistido el día de hoy, y efectivamente aquí viene parte de esa discusión de la importancia que tienen las cámaras municipales o los cuerpos legislativos como contrapeso del Poder Ejecutivo. Qué interesante y qué productivo para el país sería ver, por ejemplo, a una Asamblea Nacional invitando a comparecer al ministro de Salud para explicar por qué el estado de las clínicas o de los hospitales, mejor dicho, a nivel nacional. O que se acerque, por ejemplo, el ministro de Interior y Justicia y explique por qué tantos planes de seguridad han fracasado en nuestro país gastando dinero público y el dinero de todos los venezolanos. Por eso las cámaras municipales y los cuerpos legislativos de todo nivel tienen un rol fundamental, porque ese control se puede utilizar de forma positiva para construir un mejor país, o se puede utilizar de forma negativa, como ocurre en el estado Miranda, para destruir una gestión que ha sido exitosa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio, y nos volvemos a ver la semana que viene en este momento.